Gracias, Señor. Bueno, estamos en nuestro 7º día de ayuno. Hoy cerramos este tiempo. Hay personas que seguirán los 21 días. Aquellos que ya agarraron la unción de ayuno, lo siguen con toda libertad y glorificamos a Dios por esta delicia, porque nos regocijamos que el Padre ha hecho, por todo lo que ha hecho durante estos días, nos ha paseado, nos ha recordado la palabra, las promesas, y caminando sobre una palabra que la hemos atesorado y la guardaremos en el corazón. Amén. Y bueno, tengo la responsabilidad de compartir una palabra, un tema que es llamado aprendiendo a identificar la voz de Dios en tiempos de crisis. Aleluya. Y es propicio nosotros recordar qué tipos de voces estamos escuchando nosotros ahorita. ¿Cuáles son esas voces que están gritando más fuerte que la voz de Dios? Tiene que ver con lo que estamos recibiendo y lo que estamos nosotros llevando al corazón. Todo lo que está entrando por el oír y todo lo que está entrando por la vista. Por eso la Biblia dice: no tendrás temor a malas noticias. Pero cuando nosotros nos dejamos bombardear por el sistema, nos dejamos bombardear por noticias, entonces nuestra alma comienza a gritar. Comenzamos nosotros a desenfocarnos y vamos colocando esas voces mayores y vamos opacando la voz de Dios. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros podamos reconocer la voz de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Por qué Dios nos compara como ovejas? ¿Por qué Dios hace una comparación? Y estuve investigando el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es un trabajo sacrificial. No tiene vacaciones. El pastor es el encargado de proteger a las ovejas, a su redil, a su rebaño. El pastor debe llevar pasto fresco a las ovejas. El pastor es el encargado de ser una atalaya para velar que las ovejas no se desvíen del camino. ¿Por qué Dios nos compara con un animalito o con estos animalitos que son indefensos, que son dóciles? Las ovejas, cuando están en peligro, estas ovejas dependen totalmente de su pastor. Cuando se encuentran en problemas, la oveja espera que venga su pastor por ella. Veía que hacían un estudio donde varios pastores tenían sus rebaños y cada uno podía alimentarlas y podía llevarla a un lugar. Y eso me asombraba, porque entre tantas ovejas, ¿cómo las ovejas podían entrar al redil que le correspondía? ¿Cómo ellas lograban identificar cuál era su pastor? Dígale a la persona que tiene a su lado: por el oír. La oveja no es buena con la vista, pero tiene un oído afinado. Y cuando yo veía que los pastores comenzaban a dar su señal de cómo llamaban a sus ovejas, las ovejas
rápidamente identificaban y las ovejas seguían al pastor. Pero si el pastor no era el de ellas se confundían. Unas hacían caso omiso, otras levantaban la cabeza, pero distinguían que no era su pastor. Me llamaba la atención cuando Juan capítulo 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dios tiene un alimento fresco para cada uno de nosotros. Por eso es que el Salmo 23 nos habla del buen pastor, de que el buen pastor nos lleva por delicados pastos, por aguas limpias, porque el pastor, aun cuando estamos en peligro, el Señor nos protege. Por eso es que cuando nosotros nos comparan con estas ovejas, porque somos vulnerables y la oveja es vulnerable a cualquier tipo de peligro. Por eso es que, amada iglesia, tú y yo necesitamos apoderarnos de Dios. Necesitamos ir y relacionarnos, porque para que el pastor, para que las ovejas sigan a su pastor, necesitan relacionarse. Les decía en el inicio que el pastor no tiene vacaciones. Los pastores se le dedican las 24 horas al día y los 7 días a la semana. O sea, hay una relación, hay cercanía, porque cuando el pastor las alimenta, ellos ya saben. Entonces necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos buscar de Él, apasionarnos por Él, desesperarnos por su presencia. Porque allí, cuando nosotros somos fuertes en la presencia del Señor y buscamos entonces las voces que pueda gritar el mundo, las voces que puedan gritar las noticias, eso a nosotros no nos va a afectar. Eso a nosotros, mire, ni nos va a resbalar. Porque sabe, cuando nosotros estamos allí en su presencia, el Señor comienza a depositar lo nuevo de Él. El Señor comienza a sanarnos, el Señor comienza a fortalecernos. Y ya estamos con un alimento fresco, que cuando nos vienen a tirar un pasto todo quemado, todo horrible, nosotros no nos vamos a comer eso, porque estamos acostumbrados a que el buen pastor nos dé alimento fresco, nos dé alimento verde. Por eso es que no podemos comernos cualquier cosa, no podemos recibir cualquier cosa. Dígale a la persona que tiene a su lado: tú no eres del montón, eres de los que Dios seleccionó para este año 2025. Gloria a Dios. Como hijos de Dios debemos desarrollar una relación personal y cercana con Dios. Pero necesitamos identificar de qué manera nos habla Dios. Número 1, a través de su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 dice, mire lo que dice esto: toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Está viendo que la palabra nos enseña. No es el consejo de alguien que usted puede recibir de cualquier persona, porque tal vez el consejo de la persona usted no sabe cómo venga. Tal vez venga a través de una herida, tal vez esté dándole algo que fue vivencia de esa persona. Pero cuando Dios le habla a través de la palabra, aquí no hay falla.
porque la palabra es inspiración de Dios. Y el Señor nos redarguye, el Señor nos habla, el Señor entra y comienza a trabajar en nuestras vidas. Y el Señor va rompiendo estructuras, el Señor va desbaratando los argumentos que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Me llama la atención y quiero compartirte en Segunda de Reyes capítulo 23. Dice la palabra del Señor: entonces el rey envió y se juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó a oídos de todos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a las columnas, hizo pacto delante del Señor, de que iría en pos del Señor y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amada iglesia, el pueblo se había desviado y dice que estaban profetas, pero cuando el rey leyó, vino una confrontación, fue redarguido por las palabras del libro. ¿Y sabe lo que trajo eso? Porque por eso la escritura nos enseña, nos redarguye. Eso trajo una reforma. Eso comenzó a romper las estructuras y el rey se dio cuenta que lo habían hecho mal. ¿Y sabe lo que comenzó a hacer el rey? Comenzó a desbaratar todo lo que tenía que ver con idolatría. Todo lo que era dedicado a Baal tenía que venir a tierra, porque había venido una convicción de pecado. Porque había venido, ¿sabe? El Señor comienza a romper. Y me llama la atención porque también la palabra nos enseña que la palabra es tan poderosa, pero tan poderosa, que el Señor, que mire, que entra. La palabra es como espada de doble filo, es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. A veces queremos que nuestra familia se convierta y muchas veces nos movemos en el alma, muchas veces nos movemos en las emociones por la necesidad de que ellos lleguen al Señor. Pero resulta que cuando nosotros le llevamos la palabra del Señor, la palabra de Dios, cuando reciben la revelación, entonces Dios comienza a romper en ellos. Usted no se ha dado cuenta que usted simplemente no hizo nada. Usted lo que hizo fue orar. Usted de repente, usted lo invitó un día a la iglesia, pero otro día vino la convicción. Otro día usted lo vio que vino la conversión a su vida de una manera poderosa. ¿Sabe? Eso me pasó a mí con un tío. ¿Sabe? Cuando mi tío llegó al Señor en medio de la crisis, en medio de allí de que había muerto y el Señor le dio vida. Mire, el primer regalo que le dimos mi esposo y yo fue una Biblia. El hombre allí, cuando le quitaron el cipá, cuando nosotros fuimos a visitarlo, el hombre estaba leyendo la palabra. El hombre comenzaba a repetir la palabra. ¿Y sabe lo que hacía Dios? No se podía de ahí, no se paraba porque estaba saliendo del COVID. Pero ¿sabe lo que hacía? Comenzaba a bombardear el grupo de pura palabra de Dios. ¿Y sabe lo que tal vez a mí me costó por mucho tiempo? Él lo logró. Él lo logró más rápido, ¿sabe? Porque tomó esto como literalmente una espada
Y esa espada, cuando recibía la palabra de Dios, la recibía para él. Y él podía transmitirla. Y se hacía cortante. Ya nadie se podía hacer frente. Porque era la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Otra de las maneras que puede hablar el Señor es a través del Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan capítulo 16, 13. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre? Cuando nosotros estamos desenfocados, pendientes de un internet, pendientes del teléfono y pasamos horas en el teléfono sin alimentar al Espíritu. La palabra de Dios en Hechos capítulo 13 versículo 2 dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra de las maneras es a través del Espíritu, no del alma, es a través del Espíritu. Dice que estaban ayunando, estaban orando, así como nosotros estamos en este lugar, buscando el rostro de Dios. Estaban siendo alimentados y el Espíritu estaba despierto para escuchar la voz de lo que Dios quería hablar. El problema de mucha gente es que quiere escuchar la voz de medio mundo y menos la de Dios. El problema de mucha gente es que quiere la palabrita que le dé el profeta fulano, que venga no sé quién, que venga el otro, gloria a Dios. Pero no hay espíritu. Y cuando nosotros somos gente que nos metemos con Dios, cuando comenzamos a pagar un precio, entonces a usted no le hace falta. Por eso es que yo admiro a los padres de esta casa, porque ellos siempre van una milla adelante. Y donde ellos pisan, wow, no, nos liberan a nosotros un camino y se nos hace a nosotros más fácil. Por eso es que Dios nos llama a ser obedientes a su palabra y obedientes al llamado. Porque cuando nosotros somos obedientes y vamos y sabemos que necesitamos hacer lo que la palabra de Dios dice, y tenemos que ir y orar y ayunar y buscar el rostro de Dios, entonces voy a ir por el camino correcto. Necesitamos callar las voces que nos vienen a ensuciar. Necesitamos callar esas voces de heridas, de resentimiento, de murmuración. Necesitamos callarla. Necesitamos cerrarlos para poder escuchar la voz de Dios. Otra manera como Dios puede hablar a través de las circunstancias. Y es aquí, iglesia, donde tú y yo hemos sido llamados a permanecer firmes en Dios. Que en medio de las circunstancias que nos toque vivir, tenemos que enfrentarla. Por eso la Biblia dice: solo los valientes, solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Porque esto es para valientes. Por eso es que cada prueba que Dios nos coloca en el camino es para enfrentarla. Porque si no, miremos a un David que no miraba su aspecto. David sabía que, mire, tenía una evidencia de Dios, había tenido una vivencia con Dios. David sabía que podía enfrentarse con los osos, podía enfrentarse a los leones, podía enfrentarse en lo natural, porque había tenido encuentros con Dios. Y miraba a ese gigante y lo comenzaba a mirar y lo estudió hasta que dijo: bueno, yo tal vez en mi fuerza no lo lograré, pero yo no voy en mi fuerza, yo voy contra ti en el nombre de nuestro Dios poderoso.
Asimismo, Dios quiere levantar una generación como David, que en este año 2025 nosotros podamos hacer frente ante cualquier circunstancia que venga, personal, en el sistema, en la nación, lo que venga. Necesitamos estar preparados. Mire, nosotros tenemos una ventaja, que nosotros tuvimos 7 días, amados, donde cada día recibíamos pasto fresco, donde cada día recibíamos el renuevo de Dios, donde cada día usted se pudo quedar impactado de la gloria de Dios. Usted decía, wow, los ministros, los adoradores me los cambiaron, ¿verdad que sí? Pero era porque hubo una entrega total. Mire, nosotros no podemos esperar menos de allí. Nosotros siempre tenemos que mantener la atmósfera elevada para poder movernos en esas aguas profundas a donde Dios quiere llevarnos y mantenernos siempre. Por eso es que Juan capítulo 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Amada iglesia, ten paz. El Señor, listo, venció, es de Él. Me recuerdo un día que Dios me dijo: estad quieta. Y yo, estar quieto es estar quieto. ¿Sabes? Cuando tú de repente eres impulsivo, de repente quieres, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Cuando eres así un remolino. Ay, Dios mío, querido. Estad quietos. Listo. Me acuerdo que en un tiempo de crisis, Dios comienza a trabajar en mi vida. Cuando Dios me pide mi trabajo, me encontré en 4 paredes. Desde los 17 años estuve trabajé en una empresa. Y a partir de ese momento me dediqué a esforzarme, a echar adelante, a lograr muchas metas que tenía. Pero cuando Dios me pide mi trabajo, Dios comienza primero a inquietarme. Y como Dios me inquietaba y yo hacía caso omiso a eso, porque cuando tú tienes dependencia en algo, Dios te lo va a quitar. Cuando tú dependes primero de otra cosa y no de Dios, Dios te va a hacer entender que la dependencia es con Él, porque Él es nuestro pastor. Y comenzó Dios a inquietarme. Pero me recuerdo un día que dije, bueno, voy a ayunar. ¿Por qué Dios me está incomodando tanto en este lugar? Y me metí a ayunar y me metí a orar. Y me acuerdo que yo estaba acostada en mi cama y escuché una voz que me dijo: entrégame tu trabajo. Yo me desperté y yo dije: el Señor reprenda al diablo y a todos sus demonios que me vinieron a hablar. Pero cuando yo escucho esa voz, fue una voz, ¿sabe? Como un papá. Y yo dije: bueno, Señor, yo voy a continuar a ayunar y a orar, porque si eres tú me vas a hacer sentir, tú me vas a enseñar qué eres tú. Y comencé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y el Señor me siguió hablando. Es el momento. Le di un año a Dios. Y Dios fue contundente. Me dijo, no seas como la mula. Volví a escuchar su voz. No seas como la mula. Me dio vergüenza. Le pedí perdón a Dios, porque la verdad era que sentía miedo. Pero cuando me dio esa palabra, eso me llevó a buscar. Y sabe, cuando comencé a escudriñar la palabra, era como que mi fe aumentaba. La fe aumentaba porque yo decía: wow, si Dios sustentaba a esta gente, Dios sigue siendo Dios.
Dios me va a sustentar, Dios va a ser mi ayuda. Si Dios sanaba, ¿sabe? El seguro más grande era Dios. Y Dios estaba con ellos, y Dios los sanaba, Dios los protegía, Dios los cuidaba. Entonces comenzó mi fe a aumentar, amada iglesia. ¿Saben? Los momentos cuando en mi casa no había nada, yo comenzaba a quebrar mis rodillas para orar y orar y orar. Y yo me recuerdo un día también que el Señor me dijo: yo soy tu pastor y nada te faltará. Porque recordaba la palabra del Señor en mi vida. ¿Y sabe lo que hizo Dios un día? Le dije: Señor, estoy dispuesta a lo que tú quieres hacer conmigo. Y allí arrodillada le dije: Señor, pero yo puedo aguantar el ayuno forzado que me estás metiendo. Pero Señor, acuérdate de mis hijos. Señor, acuérdate, Señor, de ellos. Y mire, no me había levantado cuando me tocaron la puerta de mi casa. Y llegó una vecina. Y la vecina me dijo: mire, yo estaba orando y el Señor me dijo que te trajera este alimento. Yo decía: mire, cuando ella lo único que hizo fue: me voy, me tiró eso ahí y se fue. Yo decía: Señor, ¿qué es esto? Recordaba todas las palabras que Dios me había dicho. Y comenzó mi fe a crecer. Comencé a llenarme más de Dios. Que en el momento de dificultad no estaba sola. Que en el momento de crisis estaba Dios. Que mire, nosotros no dependemos de un 15, de un 30, no, olvídate de eso. Olvídate, porque aún la empresa que tienes, tu emprendimiento, le pertenece a Dios. Y a Dios lo que le place, mire, de la nada puede bendecirte. El Señor abrir un camino de bendición para nuestras vidas. Pero necesitamos ir a esa relación personal con Dios y agarrar la palabra, que es el fundamento, para que nuestro espíritu se avive y que el Señor pueda hablarnos. Me recuerdo un ayuno de primicias. En ese ayuno de primicias estaba yo allí donde estaba Mami Daisy. Y estábamos en una atmósfera gloriosa. Y estaba yo tirada en el piso allí. Y mis oídos se abrieron. Y cesó la adoración, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Cesó la adoración. Y yo escuché una voz audible que me dijo: traigo fundamentos a la iglesia a través de él. Y yo dije: ¿quién es él? Y cuando abrí los ojos, que levanté mi cabeza, estaba el apóstol Guillermo con el micrófono para predicar. Y a partir de ese momento, iglesia amada, Dios ha traído fundamento a la iglesia. ¿Cuántos han recibido los discipulados? ¿Cuántos se han deleitado por cada miércoles palabra de Grupo Vida? Eso ha sido fundamento para la iglesia. ¿Usted sabe por qué no hemos retrocedido? ¿Usted sabe por qué la iglesia? Porque la iglesia Dios ha traído fundamento a esta casa. ¿Usted sabe por qué no hemos sido confundidos ante el sistema, ante lo que la gente pueda traer? Mire, usted escucha, usted se pone a ver por las redes tantas cosas que traen confusión y error. Y aún el pueblo de Dios desconectado. Ay, ¿será que el chakra? ¿Será que el horóscopo? ¿Será que esto? ¿Será que no sé qué? Todavía desviado, escuchando las voces que no tienen por qué escuchar. Todavía contaminados. Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos más y más. Necesitamos vencer el miedo. Necesitamos aprender más de su palabra. Necesitamos crecer en la fe. ¿Qué voz estoy escuchando? El Señor también nos enseña a través de su palabra en Lucas capítulo 4, 18 al 19. Y también lo dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Ahí tienes una palabra profética. Ahí tiene la palabra que necesitamos, amada iglesia. Necesitamos ir por esas almas que necesitan de Dios. A veces, Señor, háblame. ¿Será que voy y le toco la puerta al vecino a ver si se convierte? Hermano, accione. Las almas se están perdiendo. Las almas se están muriendo y se están yendo a una eternidad sin Cristo. Porque voy a esperar a ver qué Dios me dice. Hay cosas que ya Dios habló y necesitamos accionar. Hay cosas que ya Dios dijo y necesitamos que caiga un mango del cielo a ver si salgo a predicar a Cristo. En la pandemia muchos se llenaron de temor, muchos se quedaron acorralados, muchos no pudieron atesorar la palabra. Cuando soltó la palabra nuestro apóstol en medio de un discipulado, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios es ahora. Tenemos que salir por los territorios. Tenemos que predicar por las casas, por los territorios, por cada lugar, porque hay almas necesitados. ¿Cuántos cautivos? ¿Cuántas personas con ataques depresivos, de pánico? Pero ¿quién irá por ellos? ¿Quién irá? Por eso es que el GPS de nosotros es Cristo. Por eso es que somos guiados para salvación. Nosotros no podemos ser egoístas en que nosotros ya yo llegué, llegó ya mi mamá, llegó mi papá, listo. Nosotros necesitamos escuchar a Dios todos los días de nuestras vidas. Y voy cerrando con esto, iglesia. Juan capítulo 10, versículo 16. Quiero que te coloques de pie para que la reciba. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Necesitamos ir por esa oveja que se perdió. Necesitamos ir por esa que está perdida, porque esto no es una sola oveja, es el redil, es el rebaño del pastor, que necesita también que esa oveja escuche la voz de Dios. Que en este año 2025 nosotros no podamos callarnos. Que en este año 2025 nuestras voces sean un parlante para anunciar a Cristo. Que nuestras vidas sean testimonios para anunciar que hay un Dios vivo y que reina por los siglos de los siglos. Que hay un Dios que está vigente para sanar, para liberar y para liberar al que está oprimido.